Pues muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta mesa que forma parte del 7º Diálogo Nacional por un México Social contra la Desigualdad. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores por invitarme a moderar esta mesa y pues estar aquí con la presencia de unos ponentes de tan enorme calidad y con una trayectoria tan relevante. Es un gusto estar moderando esta mesa. Así que muchas gracias a los organizadores. Vamos a dar lectura a la síntesis curricular de nuestro ponente y de los dos comentaristas. Lo vamos a hacer de una vez para que ya nos podamos ir seguido y después de la presentación del doctor Israel Vanegas podamos pasar a los comentarios del doctor Jaime Ross y del doctor Martín Puchet. Entonces voy a dar lectura a la síntesis curricular, primero de nuestro ponente. Israel Vanegas es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México, donde también cursó la maestría en el programa de Demografía bajo el auspicio de la beca SILF Tokyo Foundation. Es graduado de la Universidad de Boston con estudios de licenciatura y maestría en Economía. Es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Pues, su principal interés académico es el estudio de las políticas sociales para la disminución de la pobreza y la desigualdad, así como temas metodológicos sobre evaluación de impacto y medición de la pobreza. Se ha desempeñado como servidor público y como consultor tanto en el sector público como en el sector privado. Ha participado como instructor y ponente en seminarios internacionales sobre métodos estadísticos de análisis de la pobreza. Colaboró en la medición estatal de la pobreza para los estados de Chiapas y Michoacán y ha participado en las evaluaciones externas del programa Oportunidades 2004, 2006 y 2007, así como las evaluaciones específicas de desempeño 2010 y 2011 y la evaluación de consistencia y resultados para el programa Coinversión Social. Bienvenido, doctor Vanegas. Voy a también dar lectura a la síntesis del doctor Jaime Ross. Es profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM y profesor emérito de Economía de la Universidad de Notre Dame. Se ha desempeñado también como docente en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Ha sido consultor de varios gobiernos latinoamericanos y organismos internacionales. Dentro de sus publicaciones destacan las siguientes: la teoría del desarrollo y la economía del crecimiento, la organización industrial en México, desarrollo y crecimiento en la economía mexicana y algunas tesis equivocadas sobre el estancamiento económico en México. Gracias, doctor Ross. Y del doctor Martín Puchet Anyul. Él estudió economía en la Universidad de la República del Uruguay, en Montevideo y en México. Obtuvo su maestría en el Centro de Investigación y Docencia Económica en el CIDE y su doctorado aquí en la UNAM. Fue catedrático e investigador del CIDE, catedrático extraordinario Narciso Bassols de la Facultad de Economía y coordinador del programa de posgrado en Economía 2002-2006. En la UNAM es profesor titular de métodos cuantitativos, tutor de maestría y doctorado de los programas de posgrado en Economía y en Filosofía de la Ciencia. Es subdirector del seminario Sociedad del Conocimiento. Investiga sobre temas de contabilidad nacional y social, análisis de insumo producto y dinámica económica y también sobre metodología económica. También ha sido profesor en otras instituciones mexicanas y extranjeras. Bienvenido, profesor Martín Puchet, y damos paso a la… Primero Martín, bueno, no hay ningún problema, le damos primero la palabra a Martín y luego al doctor Jaime Ross. Pasamos a la ponencia, doctor Vanegas, por favor. Gracias. Gracias, buenas tardes. Antes que nada, quiero felicitarme y de estar aquí en este diálogo, de poder compartir con ustedes este proyecto, este programa de investigación que parte del PUED y que involucra otras instituciones.
El objetivo de esta ponencia es exponer un programa de investigación de carácter interinstitucional desde el PUED que aporte a la discusión sobre desigualdad económica en América Latina desde una visión que recupere algunas ideas importantes del enfoque teórico de heterogeneidad estructural. Esta exposición se divide en 3 partes. En una primera parte se planteará la dimensión de desigualdad económica en México y algunos de los retos académicos que quedan por investigarse. En un segundo apartado se abordará sucintamente qué se pretende recuperar del enfoque de heterogeneidad estructural y qué es lo que aporta este marco teórico al estudio de la desigualdad económica. Por último, se plantearán los objetivos y alcances que pretende este programa de investigación que ponemos a su consideración, en el que participan investigadores del PUED, así como de la Universidad de Buenos Aires en esta primera etapa. Igualmente vamos a ver las preguntas que motivan esta iniciativa de mediano y largo aliento. La desigualdad económica en México ha sido ampliamente documentada en el contexto del estudio de la región como la más desigual del mundo. Sin embargo, no es hasta muy poco tiempo que el tema de la desigualdad económica es vista como un problema en sí mismo y no como el efecto colateral de 1. La esperada convergencia de las economías latinoamericanas del campo a la ciudad, 2. La acumulación de capital derivada de las políticas de estabilización y ajuste que llevarían a la senda del crecimiento, o 3. Como consecuencia del problema de pobreza que padece la región. Así como ha sucedido con otros temas importantes de la agenda de América Latina, la centralidad que ocupa el tema de la desigualdad económica puede en parte rastrearse en los distintos informes de los organismos internacionales. En un primer momento, el obstáculo, entre comillas, para el crecimiento de la región fue la pobreza. Eventualmente estos informes ponen el acento en el problema de la desigualdad de ingresos como el obstáculo principal al crecimiento. Si algún académico que desconozca la región revisa estos informes, estudios de los organismos internacionales sobre desigualdad económica, lo que se percataría, además de la dimensión y prevalencia de este fenómeno social, es que se cita poco o nada a los estudios hechos por académicos de la región. Al parecer, estaríamos frente a un tema nuevo donde, nuevamente, tendríamos que ir al extranjero a capacitarnos. Sin embargo, el estudio de la desigualdad económica en América Latina ha sido ampliamente estudiado y documentado por académicos de la región. A manera de panorama general, se pueden identificar 3 inquietudes académicas en torno a este tema. La primera se ha centrado en medir el fenómeno de la desigualdad de ingreso. Hacer observable este fenómeno tenía como motivación poder vincularlo a las diferentes discusiones académicas del momento. Así contamos con estudios que han mostrado las relaciones entre crisis económicas y distribución del ingreso que no son tan sencillas como se esperaría. Las crisis económicas y en su momento las políticas de estabilización y ajuste tienen un efecto diferenciado en los hogares. La paradoja de que algunas crisis económicas hacían que el indicador de desigualdad bajara fue documentado y estudiado mucho antes que renovado regresara por medio de los informes del Banco Mundial. Un buen indicador de lo anterior es el número de tesis de licenciatura y posgrado, donde los estudiantes proponen implementar las últimas y más novedosas descomposiciones del comportamiento de la pobreza entre su efecto crecimiento y su efecto distribución. Pocos son los trabajos donde se hace mención a esta frase indispensable para entender la distribución del ingreso en México en contextos de crisis económicas: equidad por empobrecimiento. No menos importantes son 2 vetas de investigación que se han procurado a partir de la primera. Por un lado, a este efecto diferenciado de las crisis económicas en la población había que ponerle cara a la distribución del ingreso, es decir, quién está dentro de este procedimiento estadístico que usamos y a veces mal usamos, que llamamos deciles de ingreso. ¿Qué nos aporta estudiar las diferentes fuentes de ingreso que conforman el ingreso de un hogar? ¿Qué podemos observar de otros fenómenos como la informalidad,
la heterogeneidad de los mercados de trabajo o el efecto de programas de transferencias de hogares. Estos temas de investigación logran llevar al tema de la desigualdad económica a una discusión interdisciplinaria donde sin duda la sociodemografía mexicana ha aportado mucho. Y por último, un tema por demás olvidado cuando se estudia la distribución del ingreso en México tiene que ver con cuestionarse el dato. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen las fuentes de información que usamos para documentar el fenómeno de la desigualdad? Desde que salieron publicados los tabulados del censo del 90, se mostró que la encuesta de ingreso y gasto de los hogares tiene un grave problema de truncamiento al medir la distribución del ingreso. El problema es mayor en la cola derecha de la distribución. Los ingresos de los más ricos no están en la encuesta. En términos llanos, nos preocupamos por un problema que está claramente subestimado. Es mucho peor de lo que podemos medir, sin embargo, no sabemos cuánto. Se han hecho esfuerzos por estimar la parte truncada de la distribución, sea estimando lo que reporta la revista Forbes, sea por métodos estadísticos, sea coordinando esfuerzos entre la academia y la sociedad civil para exigir a Hacienda, en pos de la transparencia, que publique la información sobre ingresos que cualquier otro país de la OCDE hace pública y que fue pieza clave en el reciente trabajo de Thomas Piketty. Tener presente la larga tradición de estudios sobre desigualdad y cuestionar el dato es más que un ejercicio de reconstrucción histórica. El propósito es mostrar que existe suficiente densidad académica para enfrentar con rigor académico las aseveraciones de que México está, junto con otros países de la región, en un proceso donde la desigualdad ha bajado. Igualmente importante es analizar las nuevas recetas para disminuir la desigualdad que, como ocurrió con el tema de la pobreza, se centran en aumentar las productividades del factor trabajo vía la acumulación de capital humano y la tasa de retorno de la educación, o desde políticas de formalización y apoyos a la micro y pequeña empresa. Al igual que el multicitado enfoque de activos, las opciones de política se centran siempre en un supuesto de igualdad de oportunidades. Con los incentivos correctos, se supone que todos tienen las mismas oportunidades en el mercado. En el fondo de este argumento, que lleva como premisa que las políticas estructurales empiezan a dar frutos, está detrás la vieja idea de la convergencia económica y el desarrollo por goteo. De ahí que proponemos como preguntas centrales para este programa de investigación, primeramente, preguntarnos por qué persiste el subdesarrollo y la exclusión social a pesar de la amplia asimilación que ha tenido cada una de las fases modernizadoras promovidas por el capitalismo mundial sobre América Latina. Esto mismo es por qué en el contexto actual de crecimiento, con expansión del sector externo y aumento en el consumo interno, a pesar de la mayor intervención estatal, resulta insuficiente para reducir los excedentes de población y revertir la heterogeneidad estructural de las economías de la región. Estas preguntas tienen como objetivo que el programa de investigación deba dar cuenta de las limitaciones que impone la heterogeneidad estructural en el desarrollo socioeconómico de la región en la actual etapa de globalización. Para esto, es necesario revisar, ampliar y actualizar la teoría clásica de heterogeneidad estructural como matriz necesaria para entender las razones y los modos por los cuales, a pesar del crecimiento y la liberación económica mundial, las desigualdades en productividad, crecimiento e ingresos por regiones, sectores y habitantes persisten o se amplían en el tiempo en economías rezagadas como las de América Latina. En esa misma línea se espera promover también la innovación, aplicación e intercambio de métodos capaces de potenciar la investigación empírica comparada y hacer observables el comportamiento de la heterogeneidad estructural a nivel espacial, sectorial y laboral en las formaciones sociales de la región durante las últimas décadas.
El desarrollo de estos desafíos implica dar cuenta de dos aspectos fundamentales que atraviesan el proceso histórico regional. El primero es el modo en que el modelo de crecimiento económico y de la productividad asociados a patrones de alta concentración y explotación intensiva de recursos naturales disminuye la capacidad del sistema para absorber la creciente fuerza laboral y reducir las brechas de ingresos resultantes del diferencial de productividades. Y dos, de los variados mecanismos sociopolíticos que son utilizados a nivel de los estados para garantizar la gobernabilidad del régimen económico y de los bloques dominantes bajo persistentes condiciones sociales de injusticia, desigualdad y marginalidad estructural. 2. También cabe la pena preguntarse sobre qué mecanismos hacen posible, cuando no necesaria, una permanente transición al desarrollo en un continente rico en recursos productivos, fuerza de trabajo y demandas sociales de progreso. ¿Cuáles son los procesos que intervienen inhibiendo la difusión del proceso económico, técnico, educativo y sociocultural al conjunto del sistema social? ¿Y qué papel desempeña el mercado de trabajo, el gasto público y las políticas sociales como recursos de reproducción social? ¿Qué orientación al final debería asumir una agenda de transformaciones estructurales de este cambio social? Para ahondar en estos temas es necesario analizar la naturaleza de las desigualdades que se producen en la estructura social del empleo y su reproducción a nivel sociorregional, y el papel que en ese contexto desempeña la inversión pública, el gasto social, las políticas laborales a responder las nuevas exigencias productivas, así como políticas sociales de transferencias condicionadas de ingreso. En tanto, instrumentos que no aseguran de manera universal una inserción sociolaboral satisfactoria. En este marco, no son pocos los países de la región en donde se han aplicado o proponen cambios en el ámbito de la seguridad social, la formación de capacidades y la creación de empleo en nuevos sectores sociales, así como una amplia variedad de programas sociales. Es entonces necesario preguntarse si tales políticas públicas producen los efectos de convergencia que se busca o, por el contrario, agravan o potencian el funcionamiento segmentado del mercado de trabajo, las desigualdades socioculturales y la marginalidad sociolaboral de los sectores informales y de las comunidades de las regiones más pobres. Las experiencias nacionales en este tipo de políticas son vastas, siendo necesaria una revisión crítica y comparada de estas experiencias en clave a los efectos que ellas tienen sobre la heterogeneidad estructural y el subdesarrollo que persiste en la región. Este programa de investigación busca contribuir a esclarecer y a dar contenido a los temas centrales de una nueva agenda de cambio social regional. Como objetivos tenemos construir un marco analítico sobre el desarrollo y la desigualdad basado en la tradición del pensamiento latinoamericano, reflexionar sobre los ejes fundamentales de una estrategia de políticas públicas y de un patrón de inversión orientados a la superación de la heterogeneidad estructural y de las condiciones sociopolíticas prevalecientes en la región. 3. Entender qué demandan los mercados de trabajo, las instituciones de seguridad social y las políticas públicas para alcanzar un proceso de inclusión y convergencia socioeconómica. Analizar las diferencias en América Latina en términos de oportunidades y restricciones para un proceso de desarrollo inclusivo y explotar la relevancia de las relaciones regionales para ampliar las perspectivas nacionales de desarrollo. Esto implica abordar como temas específicos un diagnóstico de los cambios ocurridos en las estructuras socioproductivas nacionales, medidas en términos de composición sectorial, es decir, la revisión y ampliación de las categorías de CEPAL, la productividad del trabajo en términos de ingresos laborales por sectores, ramas, regiones, y la calidad de los empleos y reproducción de excedentes absolutos
de la fuerza de trabajo, es decir, entrar a los temas de precariedad laboral, trabajos y salarios de subsistencia, desempleo estructural. 2. La evaluación del modo en que los cambios operados en las estructuras socioproductivas han impactado sobre la distribución de los ingresos y la desigualdad a nivel de los trabajadores, los hogares y población. Esto refiere a la descomposición de los cambios según fuentes y considerar otras dimensiones, como las estrategias de autoexplotación familiar, capital humano, rigidez o flexibilidad de los mercados laborales, las políticas de transferencias condicionadas, políticas de empleo, entre otros. Igualmente, es evaluar las ventajas y desventajas de la estructura socioproductiva y de las instituciones públicas, según la inserción en la globalización de la región y su objeto de política económica como estrategia de desarrollo. La tesis central es que las características y tendencias observadas en la estructura socioproductiva son uno de los factores condicionantes de los altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, así como sus variaciones a lo largo del tiempo. Igualmente, queremos hacer un análisis del grado de la mercantilización de las políticas sociales, sea salud, seguridad, vivienda, educación y sus repercusiones sobre la desigualdad de ingreso corriente. Un último tema es la evaluación de las posibilidades nacionales en términos de instituciones públicas para un patrón de inversión productiva, infraestructura social orientado a la reducción de la heterogeneidad socioeconómica, de la desigualdad y de la pobreza desde una perspectiva multidimensional. Esto implica un programa de trabajo con muchos investigadores, que tiene un alcance de mediano y largo aliento. Esto nos va a permitir la generación de una fuente de referencia en América Latina sobre desigualdad y cambio estructural. Lo anterior requiere de programar tanto seminarios permanentes como compatibilizar las diferentes bases de datos de los países, trabajos e intercambios entre equipos, presentaciones de ponencias, artículos y planear la publicación de al menos 2 libros. En una primera etapa, los trabajos serán orientados a avanzar en estudios comparativos entre México y Argentina sobre los cambios en la estructura socioocupacional, la desigualdad distributiva, las estrategias familiares y el nuevo papel de las políticas sociales en clave a los enfoques histórico-estructuralistas latinoamericanos. Eventualmente, en el programa se pretenden hacer invitaciones a más investigadores de otros centros de otros países para comparar información y complementar el análisis. Institucionalmente, este programa de investigación lleva a que está en manos de las autoridades universitarias un convenio específico entre el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Se tiene contemplado para activar este proyecto participar en convocatorias tanto del UNAM como el PAPIT como en convocatorias de CONACYT de ciencia básica. A manera de conclusión, diría que la persistencia del desarrollo regional no se debe a falta de capitalistas con voluntad de acumulación, ni tampoco a la ausencia de condiciones favorables para tales negocios. A pesar de dichos procesos o debido a ellos, al mismo tiempo que algunos grupos de la sociedad logran acceder al bienestar, son muchos más los sectores que continúan excluidos de los beneficios del progreso económico. De esta manera, cada nuevo impulso modernizador amplía las brechas de desigualdad social y profundiza la marginalidad económica, política y cultural de regiones, comunidades y poblaciones que el modelo no planea o no necesita integrar. El enfoque de heterogeneidad estructural aplicado al estudio de la desigualdad en la región
permite analizar las transformaciones de la estructura ocupacional y el mercado de trabajo debidas a un contexto económico de mayor liberación de los mercados de capitales. Esto implica retornar al tema de la dispersión de las productividades, donde el ingreso es más que bienestar. Es, en palabras de Agustín Salvia, parte del equipo de investigadores, la suma de las formas en que los distintos sectores sociales participan en la distribución del producto, es decir, el ingreso como un elemento en la producción y reproducción de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Israel Vanegas por esta interesante presentación de todo un programa de trabajo que está por delante para desarrollarse en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, y pues me complace mucho escuchar este esfuerzo tan importante que está haciendo el PUED y que sin duda puede tener sinergia con el que se está comenzando a hacer en otras dependencias de la UNAM sobre el tema. Sabemos que ha habido un interés pues relativamente reciente en los temas de desigualdad, y creo que la UNAM está tomando una bandera importante de investigación a fondo, a profundidad, retomando distintas tradiciones y haciendo un trabajo comparativo que sin duda tiene que nutrir este tipo de esfuerzos. Así que esperaremos con mucha impaciencia los resultados de esta investigación. Bueno, para hacer los comentarios, daríamos primero la palabra al doctor Jaime Ross. No, Martín. Perdón, Martín es el que inicia, disculpe. Adelante, Martín. Gracias, Manuel. Muchas gracias a los colegas del PUED por invitarme a hacer este comentario, en particular a Margarita Flores, la secretaria académica, y a Rolando Cordera, el coordinador del programa. Le pedí yo a Manuel, después de comentarlo con Jaime, empezar, porque yo sé que todos están esperando que hable Jaime. Entonces es importante que se respeten las formas. Pero más allá de bromas, creo que yo voy a hacer un comentario general y Jaime probablemente, como lo conozco, va a hacer un comentario puntual y muy acucioso. Entonces pienso que este orden favorece a los oyentes. En primer lugar, voy a referirme a la hipótesis, a la que yo considero la hipótesis central de este programa de investigación muy ambicioso que planteó Israel. En segundo lugar, voy a decir algo sobre los resultados, mucho más brevemente, y luego algo sobre la difusión e interacción con la política pública que plantea el programa. Es difícil para mí abarcar el conjunto de aristas, de aspectos y de vínculos que están planteados en este programa. Por eso voy a tratar de glosar algunas cosas que me parece que son los puntos centrales del programa que Israel nos ha presentado. Voy a leer y hacer comentarios sobre algunos de los puntos del programa. Dice Israel que la tesis central es que las características y tendencias observadas en la estructura socioproductiva son uno de los factores condicionantes de los altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, así como de sus variaciones a lo largo del tiempo. Esta idea de que la heterogeneidad estructural es condicionante de la desigualdad en la distribución del ingreso, idea sumamente relevante en el pensamiento de los intelectuales que fundaron la CEPAL y en particular en el trabajo de Aníbal Pinto, tiene hoy probablemente algunos matices importantes que es fundamental caracterizar y entender. En particular el hecho de que nuestro continente está atravesado por un proceso de despliegue de la actividad económica a nivel global y que esa conexión entre las diferencias
de productividad y los resultados de esas diferencias de productividad sobre los ingresos funcionales en primer lugar y luego sobre la distribución del ingreso personal, está mediada por el conjunto de organizaciones globales en cadenas de producción que atraviesan el continente en todas, podríamos decir, sus direcciones geográficas. Entonces, creo que ahí hay un punto delicado en el programa de investigación, que es cómo vincular esos procesos de heterogeneidad estructural, resultados hoy en muchos de los casos de la implantación y la relación entre esas cadenas globales de producción y los procesos productivos internos como determinantes, condicionantes de la distribución del ingreso a nivel funcional y a nivel personal. Un segundo tema específico que plantea el trabajo del proyecto de investigación que se plantea, dice lo siguiente, dice: las estructuras socioproductivas nacionales, medidas en términos de composición sectorial, revisión y ampliación de las categorías de CEPAL-PREAL, la productividad del trabajo, ingresos laborales por sectores, ramas y regiones, y la calidad de los empleos y reproducción de excedentes absolutos de fuerza de trabajo, precariedad laboral, trabajos y salarios de subsistencia, desempleo estructural. Estos son asuntos centrales que están en esa relación entre heterogeneidad y desigualdad. Cada uno de ellos, sin duda, tiene características y problemas específicos para su estudio. Me voy a referir a uno en particular, que es la composición sectorial. La composición sectorial tanto de las ramas, clases, divisiones de la producción